hemos dicho, que resulten indispensables para introducirle cada día más los correctivos que amerita y que reclama el funcionamiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia, para poderle garantizar con la contundencia y con la eficacia que se requiere la vigencia del derecho fundamental a la salud a los colombianos. Muchas gracias, nuevamente. A continuación interviene el doctor Sergio Izaza Villa, presidente de la Federación Médica Colombiana. Doctor Izaza, dispone de 20 minutos para su intervención. Buenas tardes a todos, buenas tardes, honorables magistrados. La Federación Médica Colombiana quiere agradecer muy especialmente que haya sido este representante de la sociedad civil. No vamos a presentar, no, ya todo se ha dicho, entonces voy a hacer unas precisiones. Este representante de la sociedad civil que, porque así lo mandan sus estatutos y esa es su misión, se ha dado en hacer realidad lo que es su lema: velamos por la profesión médica, por su ejercicio ético y por la salud de los colombianos. Esta última parte es la que nos ha llevado a que no podemos aplazar nuestra actividad, que por cierto ha sido bastante tenida en cuenta y renombrada a lo largo de las intervenciones en el día de hoy, y eso nos produce una gran satisfacción. Quiero decir que nosotros hemos tratado no solamente el punto de los recobros y el incremento de los precios de los medicamentos, por el lado de los precios de los medicamentos, sino que a través del Observatorio del Medicamento de la Federación Médica Colombiana, sino que por parte de la Vicepresidencia de Asuntos Gubernamentales también hemos hecho hincapié y se ha entrado en la profundización de por qué otros lados, por cuáles otros lados hay también el desangre del sistema. Y en ese sentido el doctor Germán Fernández, precisamente vicepresidente de Asuntos Gubernamentales, con la venia que me ha concedido el doctor Palacio, en los últimos 6 u 8 minutos dará la explicación a la audiencia en este proceso. Es importante, y estoy completamente de acuerdo con el doctor Montealegre, que retomemos la historia, y porque eso nos va a permitir entender también qué es lo que ha ocurrido. En primera instancia, querría decir que todos los datos que nosotros hemos entregado a la Corte en medio magnético y por vía escrita, y lo que estoy diciendo, son todos comprobables, y en el medio magnético hay la forma de que se vayan a los documentos cada vez que hay una cita determinada. En primer lugar, es importante tener en cuenta cómo a partir de la iniciación de la década del 2000, en el año 2002, empieza un crecimiento exponencial de recobros y política de libertad de precios de medicamentos cambia totalmente. En la época en que el doctor Juan Luis Londoño era el ministro, había un control de precios de medicamentos que permitía hacer un seguimiento al comportamiento de estos medicamentos, y nosotros encontramos cómo apareció un crecimiento, aparecieron los primeros indicios de crecimiento exponencial de recobros, y junto con los cambios en las políticas de precios. Los recobros del FOSIGA por prestaciones y por medicamentos fuera del POS, entre los años 97 a 2000, que eran 4 años acumulados, fueron solamente de 4.244 millones. En el año 2001 pasaron a 5.311 millones, y en el año 2002 se ha multiplicado por 10 y llegaba a 56.741 millones. El ministerio, en cabeza del ministro Londoño, hizo la búsqueda de las causas, y como consecuencia de esto encontró que había laboratorios que no estaban cumpliendo con el control de precios y que habían hecho un incremento injustificado. Por esto congeló los precios a 3 laboratorios durante 6 meses a partir del mes de enero de 2013, y 28 laboratorios en esa época fueron sancionados por no cumplir con la
obligación de reportar datos periódicamente. Pero hubo un laboratorio, tengo que decirlo, es un informe oficial, fue sancionado con mayor severidad porque fue el que ganó la carrera de incremento de precios, que fue el laboratorio Roche, en donde había incrementos injustificados de esos precios y no congeló los precios por 6 meses, sino por 1 año. Y le advertía en el inciso C de la resolución que si esto no se mantenía en control, sería sancionado por 1 año más. Pero además elevó a 132 el número de medicamentos sometidos a lo que en ese entonces era el régimen de control directo. ¿Qué pasó después? El ministro Londoño falleció y cuando asumió el ministro Palacio, se entró en un plan de desregularización del control de precios de medicamentos. Esto es a partir del año 2003. ¿Y aquí qué pasó? Empezamos a encontrar que los recobros que venían, como les había dicho, en 56.741 millones de pesos en el año 2002, pasaron a 113.709 millones de pesos en el 2003, 170.155 millones de pesos en el 2004, 291.606 millones de pesos en el 2005 y 628.254 millones de pesos en el 2006. Estas son las cifras oficiales que nosotros hemos encontrado. Es decir, a esto posteriormente la siguió la desregulación total de los precios de medicamentos, luego de la circular 04/2006 que permitió que esto ocurriera. ¿Qué pasó con esto? ¿O cuál es el antecedente importante? En un momento determinado la Cámara Farmacéutica de la ANDI contrató un estudio con la firma Econometría, que fue financiado por la industria farmacéutica y fue avalado en ese momento por el Ministerio de Protección Social. Sus resultados fueron presentados en el Congreso de Cartagena, en el 12º Foro Farmacéutico. Los resultados o las conclusiones de este estudio fueron la base que permitieron que se llegara precisamente a la no regulación total de los precios de medicamentos, y de aquí en adelante empezamos a ver el incremento desmedido que esto generó hacia adelante. Todo esto entonces llega a que los precios de medicamentos, la no regularización de los precios de medicamentos llegara a que se estimularan las actividades perversas en cuanto a los recobros. De esto ya se ha hablado suficientemente, todas las vías, todas las intríngules y triquiñuelas que se utilizan o que se han utilizado para hacer los recobros, pero lo importante es que al finalizar el año 2010, los recobros han sido de 2.236.120 millones de pesos. La sentencia T760 del 2008 evidentemente no logró regular o parar esta carrera de alcista en los recobros y en ese atentado contra las finanzas del sistema de seguridad social en salud. Pero además a esto se suma lo que ya se ha hablado, y nosotros hemos denominado como catástrofe informática. Esta mañana nos hablaban la representante del FIU-FOSIGA y el representante de SAIP, que es que lo que pasa es que los registros magnéticos llegan y son distintos a los registros físicos. Entonces nosotros preguntamos, ¿y es que llega un registro magnético y no se le hace ninguna verificación contra el registro físico? Y si eso es así, entonces, ¿quién está auditando que eso no ocurra? ¿Cómo es posible que a partir de esta situación, entonces nos digan que tendrían que hacer la verificación de más de 2 millones de datos a mano por vía física para ver que lo que está ocurriendo no es
lo que pasa, perdón, que los datos de los registros magnéticos no son los verdaderos y que además eso es culpa de las EPS. No le corresponde precisamente a las entidades y a la auditoría del propio FOSIGA, del FIU FOSIGA, constatar la comparabilidad y la igualdad entre una información y la otra, antes de autorizar entonces las erogaciones correspondientes a esto. Pero esta cuestión no ocurrió por benevolencia o porque el FIU FOSIGA hubiera querido hacerlo, fue precisamente por la insistencia de la Federación Médica Colombiana en buscar que esas cifras fueran ciertas y fueran verdaderas. Lo que ocurrió inicialmente fue que cuando le pedimos al consorcio nos diera la información de cuánto había costado la negociación o cuánto se ha pagado por precios de medicamentos, nos contestaron que no era de nuestra incumbencia porque eso era información confidencial. Cuando le preguntamos al Ministerio de la Protección Social en ese entonces, nos contestó que iban a preguntarle al Departamento Jurídico de Laboratorios Roche si ellos podrían darnos esa información. Ante esa respuesta dijimos no podemos aceptar que los recursos públicos sean manejados de esa forma y entonces entramos a la acción de tutela. Inicialmente esa acción de tutela fue negada, la impugnamos y posteriormente la acción de tutela fue concedida. ¿Qué ha pasado con esto? Nos tuvieron que entregar los registros, las bases de datos, que era la información a la que hacía esta mañana referencia la doctora Esperanza, que la base de datos que entregó la Federación a la CRES no es la base de datos nuestra, le entregamos la base de datos que nos entregó el FOSIGA, y en donde esa base de datos, ustedes lo pudieron constatar, está llena de datos basura, está llena de inconsistencias, está llena de una cantidad de errores, está llena de problemas técnicos que no sirven para nada para decidir sobre lo que hay que decidir, y que en cambio sí nos llevan a nosotros a plantear que hay una catástrofe informática. Entonces nosotros no podemos aceptar y queremos llamarle la atención de la Honorable Corte Constitucional, primero, que se haya negado la información de cómo funcionan dineros públicos, segundo, que se consulte a la entidad privada por parte de una entidad estatal, si se le puede dar, no fue la doctora Beatriz, perdón, sí, eso es muy importante aclararlo, por eso lo digo eso es en el año 2010, no es la doctora Beatriz Londoño, fue el doctor Diego Palacio y el viceministro, de entonces, se me escapa en este momento el nombre, Carlos Ignacio Cuervo Valencia, quien nos contestó de esa forma. Entonces, aquí hay que llamar la atención de la Corte sobre cómo se está manejando esto. Y precisamente, concordando con lo que plantea el doctor Montealegre, pues sí, nosotros tenemos aquí un problema de una ley borgiana, con una cantidad de intríngulis, pero que lleva a juicios kafkianos, imposibles de realizar de esa forma, y lo que pasa es que el soporte de esa cuestión borgiana que lleva a esas cuestiones kafkianas es una ley que está con tanta cantidad de cosas, con tanta normatividad, que puede ser interpretable de mil maneras y que, como decían esta mañana, parece que estuviera siendo diseñada para que no fuera ejecutada y simplemente para que pueda servir como la protección, ¿sí?, o la fachada, como digo yo, de lo que es realmente una ley de cuestión financiera, en donde la disculpa es la de los servicios de salud. Nosotros pensamos, al igual que muchas de las personas que me antecedieron, que este sistema tiene que ser transformado y que las personas que tienen responsabilidad, y en este caso planteó específicamente el ministro Palacio, con sus acciones, con sus circulares, sus resoluciones, en donde progresivamente y paulatinamente desreguló los precios de los medicamentos y permitió esta catástrofe, y donde no hubo ningún tipo de control por parte del organismo de rector, ni de las superintendencias que debieran vigilar esta cuestión, hayamos llegado a la desinformación por parte de los otros organismos del Estado y de la sociedad colombiana. Yo llamo entonces a que todos pensemos y replanteemos, mirando hacia adelante, no hacia atrás, como nos plantea nuestros contrincantes o oponentes, opositores conceptuales en los medios de comunicación. No es para mirar hacia atrás, es para la construcción de un modelo que realmente sirva para resolver
las necesidades de salud de todos los colombianos. Como les dije, el doctor Germán Fernández en estos últimos 6 minutos va a explicarnos brevemente cómo son las otras vías que utilizan las ARPs, que hacen parte también del sistema de salud, y las EPS para la ilusión de los dineros. Gracias, magistrado. Con la venia de los magistrados serán 8 minutos, no 6. Hemos colocado 2 ponencias de la Federación Médica. Una hacía referencia a lo mencionado por nuestro presidente, y la segunda se refiere a lo que la Honorable Corte ha denominado un estado de cosas inconstitucional en el tema sustancial del componente financiero, contable y de sostenibilidad del sistema así. 1. A la explicación y al análisis de los artificios financieros y contables que utilizan las EPS, que conducen a la insostenibilidad financiera del sistema y a la limitación del acceso efectivo a los servicios de salud. Y 2. A generar propuestas de soluciones definitivas e integrales, de lo cual no se ha mencionado mucho aquí, por parte de los órganos de regulación, control y dirección del Estado. Empecemos diciendo que la Constitución no es un laberinto borgiano. No hay laberinto borgiano en nuestra Constitución. Los recursos públicos que recaudan, administran y usufructúan las EPS para atender los asuntos del POS, de la promoción y de la prevención, y los demás beneficios prestacionales relacionados con la salud, representan la concreción efectiva de principios constitucionales representados en 7 categorías. Son recursos del aseguramiento social y por lo tanto no pueden considerarse similares o asimilados a los que captan y manejan los seguros privados comerciales. 2. Son recursos destinados a la prestación del servicio público de la seguridad social, aunque sean prestados por particulares. Las contribuciones para fiscales, es el tercero, tienen carácter de obligatoriedad para los diversos grupos poblacionales a los que están dirigidos. El cuarto son recursos para fiscales desde su origen y en su proceso administrativo no pierden tal carácter, por lo que se constituyen en patrimonio de afectación. Son recursos con destinación específica, es el quinto, por lo que no se les puede derivar a otros gastos diferentes a los que señala la Constitución y la ley. Sexto, están sujetos en su administración al principio de eficiencia como sistema y no de las empresas particulares que lo componen. Y 7, por su misma naturaleza pública, estos recursos tienen el carácter de imprescriptibles. Así que bajo ninguna perspectiva se pueden considerar los recursos de la seguridad social, aunque sean captados y administrados por particulares, no pueden ser tratados como ingresos de las empresas y tampoco pueden ser manejados financiera y contablemente como si lo fueran. La ley determina que deberán manejarse en cuentas independientes de los bienes propios de las EPS. Las EPS son meras entidades administradoras con licencia precaria concedida por el Estado para que gestionen esos recursos. Al ser ajenos y públicos, los recursos que administran las EPS corresponde su registro contable en cuentas diferentes de sus activos y de sus propios recursos patrimoniales, con los que acreditan su patrimonio técnico y respaldan financieramente su licencia. De la misma clara manera, deberán distinguirse los gastos administrativos, que corresponden a la atención específica del sistema que atienden, que se imputan legalmente con cargo a los recursos de la UPC, y distinguirse de aquellos en los que libremente incurren sus ejecutivos en sus propios asuntos empresariales, gastos que ninguna utilidad tienen para el cubrimiento de las necesidades de la administración de sus afiliados y que también vienen siendo imputados a la UPC. Así, este procedimiento irregular entraña desde su origen mismo un objeto ilícito y una aplicación contable antitécnica, engañosa e ilícita. Esta diferenciación
no viene ocurriendo así. Ha sido práctica común contable que se integran los recursos de la UPC a una grande e indistinguible bolsa de recursos con la cual se pagan todos los gastos. Se le imputan contablemente los costos que atañen al sistema que atienden, más todos los gastos que corresponden a otros menesteres propios de su gestión comercial o de competencia, o al apalancamiento financiero y patrimonial para la adquisición de inmuebles o para las derivaciones hacia otras empresas de sus propios conglomerados empresariales o de sus socios, o para exportaciones de capital, con lo que utilizan ilegalmente los recursos públicos en destinos diferentes a los definidos por la Constitución y la ley. No nos estamos refiriendo a los gastos de administración de los afiliados, quienes, una vez inscritos en la EPS, deben ser cubiertos con los beneficios y prestaciones que el sistema les otorga, gastos a los cuales la ley les define un porcentaje determinado. Tampoco nos estamos refiriendo a las utilidades que puede generar una empresa al cierre del ejercicio fiscal. Solo al cierre del ejercicio, y una vez se aprueban los balances e informes financieros sin corrección de autoridad competente, la resultante de los recursos en el rubro determinado como utilidades, sean positivos o negativos, se pueden incorporar al patrimonio de la respectiva entidad. No antes, mientras son administrados por las EPS. Mientras son administrados, siguen siendo recursos públicos, sujetos plenamente al derecho público y al control pleno del Estado y de los ciudadanos. No existe razón legal o justificación técnica ni contable para que con los recursos para atender la salud de los colombianos y los riesgos profesionales se tengan que pagar en enorme cuantía asuntos tales como gastos de publicidad y promoción de la razón social de la EPS, gastos de comisiones o corretaje propios de la competencia comercial entre las empresas, gastos de cambio de nombre de razón social y de la imagen corporativa, gastos de numerosos abogados y bufetes para atender las reclamaciones a los derechos negados a los afiliados, gastos de representación legal en litis de tipo administrativo, comercial y penal de las entidades y de sus ejecutivos, gastos de pagos de seguros de sus bienes muebles e inmuebles, gastos de representación y viajes, gastos de estímulos y bonificaciones a sus representantes, seminarios, congresos, cruceros, etc. Inversiones en infraestructuras inmobiliarias diferentes al sector salud, urbanizaciones, instalaciones empresariales, sedes administrativas, deportivas y hoteleras. Integración transversal. Inversiones en infraestructuras empresariales e inmobiliarias del sector de la salud, clínicas, laboratorios, empresas, distribuidoras. Integración vertical. Exportaciones de capital para inversiones varias en el extranjero. Pagos de sanciones y multas por infracciones al sistema. Gastos de promoción de campañas políticas en el nivel regional y en el nacional. Gastos de representación ante el Congreso de la República. Subsidios y promociones a equipos de fútbol y otros eventos deportivos. Pagos de la cuota parte para financiar costosas estructuras gremiales de las EPS como ASEMI y de las ARP como Fasecolda. Subsidios y pagos para elaboración de conceptos, estudios y generosas dádivas a familiares de funcionarios que operan en las puertas giratorias de la burocracia oficial. Y otros inespecíficos, a cargo de las EPS y OARP. La Honorable Corte Constitucional ha sido supremamente taxativa al señalar que ninguna norma de carácter inferior puede ser invocada para soslayar el principio de parafiscalidad. Resulta obvio que los gastos no sistémicos que definen a voluntad los ejecutivos de las EPS en lo que corresponde al resorte propio y particular de su negocio, deberán ser pagados con cargo a los recursos propios de la entidad e imputados contablemente con cargo al propio patrimonio de la misma y no con cargo a los recursos de la UPC. Por lo que se trata de aseguramiento social y no de seguros comerciales,
y porque nos estamos refiriendo a la UPC que captan, administran y usufructúan las EPS, como patrimonio de afectación constitucional y legal, no se puede considerar que son una prima de seguros comerciales, puesto que su incardinación legal no corresponde al derecho comercial, sino al derecho público de los seguros sociales como servicio público que es. De esta inapropiada conducta, usurpación y usufructo de dineros públicos se derivan varias consecuencias. Cuando se pagan estos gastos ajenos a las necesidades del sistema y a su administración, con cargo a los recursos públicos y se imputan contablemente simulando como si fueran costos propios de la seguridad social, tales pagos se eximen artificiosamente del pago del IVA, del ICA y del gravamen del 4 por 1000, mecanismo con el cual las EPS y o ARPs eluden en gran cuantía los pagos a la hacienda pública. Desde el origen del sistema, sin inspección, vigilancia ni control por parte de las superintendencias, la DIAN o la Contraloría General de la República. Cuando a sabiendas se pagan gastos que corresponde imputarlos a los propios recursos patrimoniales de la EPS, simulando como si fueran costos de producción de bienes y servicios de la seguridad social y se imputan antitécnicamente al rubro de la parafiscalidad dentro de un gran paquete denominado otros gastos, tal procedimiento envuelve no solo un fraude financiero y contable, sino un enorme detrimento al propio bien público afectado, la UPC, y una adicional afectación, elusión en gran cuantía al recaudo impositivo. Faltan unos pocos minutos para concretar. Así ha sido consuetudinario desde el origen del sistema. La resolución 4361 del 30 de diciembre del 2011 de la Superintendencia Nacional de Salud modifica el PUC para EPS y en su artículo 4 mantiene el equívoco conceptual de que los recursos públicos son activos de las EPS. Omiten su tratamiento específico como recursos públicos destinados al aseguramiento social y como si fueran ingresos propios de la EPS, se manejan, se gastan, se usufructúan y se dilapidan. Insistimos en que deben ser tratados más bien por las EPS contablemente como cuentas de orden, puesto que son recursos ajenos a la EPS, son recursos públicos de la seguridad social. Así, sencillamente explicado, mediante este artificio financiero y contable engañoso y antitécnico, los recursos parafiscales terminan pagando y subsidiando de manera ilegal una enorme cantidad de gastos ajenos al sistema, en cuantía hasta ahora indeterminada, al subsumirlos en la cuenta de los activos y darle tratamiento como si fueran ingresos propios de la EPS. El Ministerio de la Protección Social no ha ejercido rectoría en los sistemas, ni en salud, ni en riesgos, sobre un asunto técnico contable de enormes consecuencias, que tampoco ha sido cabalmente asumido por los demás entes de vigilancia y control del Estado, que han carecido de la claridad conceptual y vienen dando palos de ciego en sus investigaciones y pesquisas. No obstante, las omisiones del ente rector y las equívocas instrucciones y permisividades de los entes de vigilancia y control no obran como atenuantes, ni exoneran de responsabilidad en las obligaciones de cuidado, de carga en los pagos, ni en la obligación de ejecutar técnicos y legales registros contables que competen a particulares que administran recursos ajenos, en este caso los de la seguridad social. Mutatis mutandi, ocurre lo mismo con los recursos del Sistema General de Riesgos Profesionales, de donde se desvía irregularmente otro enorme volumen de recursos como prestación social de los trabajadores para atender con destinación específica el accidente de trabajo y la enfermedad profesional. Propuestas de soluciones definitivas y medidas urgentes. Por supuesto que ante todo lo que hemos escuchado, la Federación Médica y la Mesa Intersectorial por el Sector de la Salud, que recoge a más de 20 organizaciones del orden nacional, abocan por un cambio estructural del sistema. Sin embargo, mientras se definen las salidas estructurales al mismo, proponemos respetuosamente a la Honorable Corte
algunas medidas a tomar de manera inmediata. 1. Ordenar la corrección inmediata del procedimiento irregular de colocar los ingresos de la UPC para la salud en las cuentas de ingresos o activos de las EPS para que se manejen bajo la denominación contable de cuentas de orden. 2. Ordenar la corrección inmediata del procedimiento de registro contable anómalo y antitécnico que ha permitido imputar como gastos del sistema de salud lo que son gastos propios de la empresa, de su competencia en el mercado y las derivaciones para el enriquecimiento patrimonial indebido de los socios y accionistas de las EPS, en concordancia con la Constitución, con las leyes y con las normas contables, con los correspondientes efectos ex tunc. Esto significa desde atrás en el tiempo. Tercero, ordenar establecer el procedimiento de vigilancia a seguir por la Supersalud y la Superfinanciera respecto a la ejecución del gasto en la seguridad social, de manera que se controlen y verifiquen todos los recursos propios del sistema, su destinación específica y su eficiencia, de manera que no se confundan con los gastos e inversiones no sistémicos que definen los ejecutivos de las EPS. Cuarto, ordenar al Ejecutivo instruir sobre la aplicación del PUC de EPS a efectos de superar las consentidas irregularidades en la aplicación del gasto y en los procedimientos de registro. Quinto, ordenar rendición de cuentas a todas las EPS que administren o hayan administrado los recursos de la UPC y del PIP ante comisiones ad hoc constituidas por jueces, organismos de vigilancia y control y representantes de la sociedad civil. Sexto, ordenar a todos los entes de inspección, vigilancia y control del Estado que se conformen equipos multidisciplinarios de investigación forense, financiera, contable y tributaria que permitan determinar la magnitud de la desviación de los recursos para fiscales en cada una de las EPS, con la razón social presente o antigua, así como las que se encuentran en estado de liquidación o intervención, y la elusión tributaria. 7. Que se ordene dar inicio por parte de los organismos del Estado de todos los procedimientos legales que correspondan para la recuperación de los dineros públicos para fiscales y fiscales gastados en asuntos ajenos a la salud de los colombianos, así como en el enriquecimiento incausado e indebido de los socios de las EPS que así hayan actuado y los que correspondan para la recuperación de aquellos dineros que han servido para irregulares e indebidas exportaciones de capital. 8. Ordenar el procedimiento para la constitución paulatina de las reservas por parte de las EPS que permitan el cumplimiento del reintegro total de las cifras indebidamente gastadas y antitécnicamente imputadas, y que dado su carácter de imprescriptibles, se determine que los recursos recuperados retornen al FOSIGA. 9. Ordenar compulsar copias de los procesos investigativos que den mérito a ello a todos los organismos de vigilancia y control del Estado a efectos de sancionar las conductas ilegales por acción o por omisión en las que hayan incurrido funcionarios, administradores particulares de los recursos públicos, revisores fiscales, miembros de las juntas directivas de las EPS, corresponsables con la administración, que hayan incurrido en ilícitas desviaciones y apropiaciones. 10. Ordenar los procedimientos judiciales que de manera expedita permitan determinar con certeza la magnitud de las deudas entre todos los actores del sistema y que se establezcan plazos perentorios para los pagos que corresponden. 11. De la misma manera minuciosa, ordenar lo correspondiente in suo ordine para corregir de manera similar en el sistema de riesgos profesionales lo correspondiente al manejo que cada una de las ARP le ha dado a los recursos públicos que deben atender el accidente de trabajo y la enfermedad profesional. Finalizo diciendo, respetados, honorables magistrados, público en general, sea el momento de señalar que se encuentran ustedes en el momento histórico adecuado para empezar a corregir la mayor depredación de recursos públicos en toda la historia nacional, la grave afectación a la salud pública y la más continuada transgresión a la moral administrativa. El país entero espera de ustedes decisiones de fondo,
que ayudarán, sin lugar a dudas, a procurar la salud y el bienestar de nuestros ciudadanos y la paz de nuestro país. Muchas gracias. Yo tenía preparado unas palabras de finalización o de clausura de esta audiencia pública de seguimiento a la sentencia 760 de 2008, pero veo, y ya llevamos 8 horas de arduo trabajo, estamos desde las 8 de la mañana, las voy a colgar en la página web de la Corte Constitucional, no sin antes agradecer a todos los intervinientes, las instituciones gubernamentales, al Congreso de la República, a los órganos de control, a la sociedad civil y a la academia por estas importantes e invaluables intervenciones que se han venido o se han escuchado a través de todo el día de hoy. Me resta por dar un sincero agradecimiento a los medios de información y a los traductores que han hecho pública esta audiencia, no solamente en Colombia, sino como lo expresé en la mañana de hoy, en varios países del mundo se han venido escuchando tanto en español como en inglés. Al público también mis más sinceros agradecimientos por esta invaluable compañía. Muchas gracias.